Vamos a entregarle este tiempo al Señor, ¿no? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de dirigirnos a ti. Cerramos los ojos por pura reverencia, Señor, no por otra cosa, no hay nada especial en ello. Simplemente que tú eres el Dios creador y entonces hagamos las cosas así. Por Cristo Jesús, bendice este tiempo con tu palabra y que no haya tanto ruido hoy. Por Cristo Jesús, amén. Miren, les comparto a las que vienen por primera vez. Estamos hablando del libro de Mateo, versículo por versículo. Dejen su dedo ahí. Los que tengan el tino vayan a Mateo, capítulo 1, y les voy a explicar a las personas que vienen por primera vez qué estamos haciendo. El libro de Mateo es un evangelio. La Biblia tiene 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dios había instituido que solamente se podía escuchar un testigo, un argumento, ya sea un juicio, ya sea señalar algo o testificar algo con 2 testigos presentes. Era una regla que Dios estableció. Es decir, no puedes aceptar que se hable de Flor si no viene 2 personas de testiga. Oye, mira, yo vi que Flor vino y se robó mi ropa, ¿no? Si venía yo solo, no valía mi testimonio. Dios estableció que tenían que venir 2 personas conmigo. ¿Cuál era la razón? Que eran los testigos. Cuando nosotros empezamos a entender en la Biblia por qué hay 4 evangelios, los 4 evangelios hablan de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos, al hablar de Cristo, perdón lo que voy a decir, pero por 2 personas más, su testimonio es verídico. Dios puso que mínimo 2 personas. Bueno, Dios pone 4 evangelios. Los 4 hablan de Jesucristo desde una perspectiva diferente. Vamos a suponer, Mateo, que es el primer evangelio, habla de Jesucristo. A él le interesaba que las personas a las que le escribía entendieran que Jesucristo era el Mesías, porque su audiencia era judía. Eso es lo que yo quería. O sea, yo, Mateo, a mí me interesa que todo quien me lea sepa que Jesucristo era el Mesías. El siguiente evangelio, que es Mateo, que es Marcos, él vio una perspectiva de Cristo. No, a mí me interesa que la gente sepa que Jesucristo era siervo. Y es donde Jesucristo lava los pies, se enfoca más en una visión más de siervo, más de un hombre que vino a servir. Después viene Lucas. Lucas era doctor. Entonces Lucas lo ve desde una perspectiva más humana. Es donde escribe: y Cristo se cansó, Cristo comía, Cristo dormía. Su análisis era más a la persona humana. Pero Juan se enfoca exclusivamente en decir: él era el Hijo de Dios. Entonces cada quien desde su perspectiva atestiguaba de Jesús cosas que él vio desde su visión. No, pues yo andaba con Cristo y de repente veo que Cristo hace esto, decía Mateo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal. Y entonces todo el evangelio de Mateo hace referencia a que, caray, esto que hizo Jesucristo estaba escrito. Y entonces la intención de Mateo es demostrarnos que Jesucristo era el Mesías, ese Mesías que esperaban los judíos. Por eso en Mateo 1 lo que hace es la genealogía. Vamos a Génesis 1. Perdón, Mateo 1, perdón. Mateo. No quiten el dedo de Crónicas. Si ya lo perdieron, pues ya ni modo. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En estos estudios nos hemos dedicado a hablar de cada personaje que está en la genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Si quieren buscar nombres para sus hijos, no les recomiendo que agarren Mateo.
No, están bonitos los nombres. Salmón engendró de Rahab a Boz. Nos encanta la historia de la prostituta, de la ramera Rahab. Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Y Asa engendró a Josafat. Hoy vamos a hablar de Josafat. Josafat era un rey con unas características tan peculiares que yo le decía a mi esposa hoy, yo estoy hablando de los reyes porque cada rey enfrentaba situaciones diferentes, y lo que Dios quiere que aprendamos es cómo las resolvía. Porque la gran ventaja es que la Biblia es el único libro que no te oculta los pecados. O sea, él dijo de David, David mató a Urías porque se acostó con su esposa. ¿Cómo David? ¿No? O sea, ¿por qué la Biblia habla de eso? Porque la Biblia no oculta pecados de nadie. La Biblia dice que Pedro negó a Cristo 3 veces. La Biblia habla de que Juan el Bautista un día dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a los pocos días dice, ¿de veras eres tú? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado cuando veamos pecados en la Biblia y digamos, es que está llena de muertes, de sexo. Sí, es cierto, porque la Biblia es eso. La Biblia es un espejo. Entonces, Josafat se convierte en rey después de que muere su padre, y me encanta porque su personalidad, me encantó Asa, pero Josafat, que era su hijo, tiene cosas que seguramente van a enriquecer nuestra vida. Dice el versículo 1 de 2 de Crónicas 17. Dice, ¿ya estamos ahí? Dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo. Segunda de Crónicas. Segunda. 533. ¿Ya están ahí? A ver. 17. Ok, sí. Ok. Díganle la página a los que tienen para... Ayúdales. Ok, si no, compartan la lectura. ¿Ya la tienes tú también? ¿Ya? Ok, bueno, vamos a continuar. Dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Pausa primero. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Aquí hay un punto bien importante. No olvidemos, quienes han venido a los estudios, que era una tribu. Israel estaba compuesto por 12 tribus. Y en estas tribus, que eran los hijos de Jacob, Dios había repartido toda la tierra, pero 2 se habían juntado, que era la de Judá y de Benjamín, y las otras 10 se habían unido para separarse de Dios. Y entonces se hicieron idólatras y adoraban a otros dioses, sacrificaban, había sacerdotas prostitutas, sacrificaban niños, pero el problema era que era dentro del pueblo de Israel, donde estaba prohibido hacer todo eso. O sea, ese es el énfasis que yo quiero poner aquí. Es bien importante entender que no estamos hablando de Egipto, de África. Era del pueblo de Dios, que tenía claro que no tenía que hacer esas cosas. Pero dice que el cual se hizo fuerte contra Israel. No quiten su dedo de ahí, no vayan para allá, yo voy a ir. Lucas 11, si quieren anotar el versículo, Lucas 11, 14. Y quiero explicar aquí algo bien interesante, cómo Jesucristo se refiere a una situación como esta. Lucas 11, 14. Jesucristo estaba haciendo milagros y los fariseos decían que él los hacía porque tenía al demonio dentro, por Belcebú. Y dice, lo voy a leer, estaba Jesús echando fuera un demonio,
que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, importante, Cristo conoce nuestros pensamientos, para hacer teología, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae y no perdurará. Y se cumplió. Es decir, aunque esto lo dijo Jesucristo 2000 años después, la Biblia nos enseña claramente que, pero si tu matrimonio está dividido, si tu familia está dividida, si en tu trabajo hay división, si en tus amistades hay división, no va a prevalecer. Dios es un Dios de armonía. Y de verdad, hoy en día los matrimonios no perduran porque están divididos. Porque hay intereses que no son los míos, tus intereses no son los míos, y cada quien jala por su lado. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios unifica. Y Dios unifica de verdad, donde si tu pareja quiere hacer la voluntad de Dios y tú la voluntad de Dios, ahí es el punto de encuentro. Lo demás es egoísmo. Lo demás es que me hablas feo, yo te hablo feo, tú le gritas a mis hijos, entonces yo le grito a los tuyos, yo te maltrato a ti. Y cuando las parejas no le dan la gloria a Dios, llámese empresas, llámese hermanos, llámese amigos, llámese iglesias, llámese matrimonios, el fracaso es el destino. Porque los podrá estar uniendo los hijos, y ¿saben qué? Es lo peor. Es el hilo más delgado. Y ese hilo tan delgado lo único que hace es llevar toda la carga, y en lugar de nosotros ministrar a nuestros hijos para que conozcan y adoren a Dios, los convertimos en objeto de todo lo que lo hacemos mal. Entonces, cuidado. Si están divididos en algo, júntense, únanse. Ahorita ustedes que son novios, si su vínculo perfecto no es el Señor, lo único que les puedo decir es dolor, engaños, tristezas, fracasos, porque los viví yo, porque los conozco, y porque estoy rodeado de gente que al no centrar su vida en Dios, lo único que les espera es confusión. Es el cómo te agrado, el cómo me agradas, el hoy ya no me gustas, el hoy sí me gustas, el hoy no te quiero. Pero cuando quieres centrarte en Dios y decir: yo te amo porque Dios me pide que te ame, y yo te respeto porque Dios me pide que te respete, las cosas funcionan perfecto, perfecto, porque el vínculo perfecto es Dios. La casa de Israel se dividió, y de ser 12 hermanos acabaron 2 tribus. Pero resulta que de las 2 tribus Dios solamente estaba con una, que era la de Judá. Entonces, pongan al Señor en primer lugar en su vida, que si tu pareja la tienes y tu compromiso es: yo quiero que mi pareja sirva a Dios, yo quiero que mi pareja le sea fiel a Dios, le sea leal a Dios, para eso te quiero a mi lado. O sea, no te quiero para que me consientas, me chiquees y me cumplas mis caprichos, sino yo te quiero hacer un hombre de Dios para que tú me hagas una mujer de Dios. Las cosas van a funcionar. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina. Entonces, cuidado cuando nosotros queremos ser el centro de atención, cuando queremos nosotros ser captados de tal forma de que si no me atiendes, si no me miras, si no me chiqueas, si no me cumples mis caprichos, no me amas. No. Si tú no oras, si tú no lees, si tú no respetas a Dios, créemelo, a mí no me vas a respetar. Si tú no me eres fiel a mí, si no le eres fiel a Dios, no me vas a ser fiel a mí. Eso no lo digo yo, lo dice la historia. Dice el versículo 2: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Jehová,
con Josafat, perdón. Aquí me interesa muchísimo hacer una pausa por las personas que vienen por primera vez. Tristemente, lo digo con un corazón sincero, los testigos de Jehová como que tomaron el nombre de Jehová como si fuera exclusivo y pareciera que ya no se puede mencionar. Jehová es uno de los nombres más que tiene Dios. Pero ojo, no estoy diciendo que Alá, que Buda, no. Los nombres de Dios en la Biblia iban siendo revelados porque lo que tenían era un rasgo de mostrar una característica de Dios. Ejemplo, hay una parte donde la Biblia le llama Jehová Nisi. ¿Le han oído ese de Jehová Nisi? ¿Se acuerdan qué significa? ¿No? Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Un día Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo. Y entonces él le llama Jehová Jireh. ¿Se acuerdan? ¿Han oído a Jehová Jireh? ¿Se acuerdan qué significa? ¿Saben qué es Jehová Jireh? Dios proveerá. Entonces era una forma así como le dicen ahorita al novio: chaparrito, gordito, mi rey, mi príncipe. ¿Me explico? O sea, son adjetivos que le van dando a la persona que aman. Por eso están los nombres en la Biblia así. Su nombre es uno, es Dios. Jehová era porque es el nombre para llamarle como el Todopoderoso. Lo explico rápido. Cuando en la Biblia habla de ¿han oído hablar de las guerras cósmicas ustedes? ¿De las guerras cósmicas? Les hace falta ver más Biblia. Las guerras cósmicas en las épocas de la antigüedad no eran como ahorita, que ahorita pelea Estados Unidos contra Rusia, por ejemplo, contra Norcorea. En aquella época era el Dios de Egipto contra el Dios de Israel. Entonces yo peleaba en el nombre de mi Dios. ¿Y qué era lo que pasaba? Que cuando llegaba el Egipto, los egipcios, y vencían a los etíopes, llegaban a los lugares de los templos, bajaban a todos los dioses de los etíopes al piso y subían al dios egipcio arriba. No sacaban a los etíopes, no los sacaban, los dejaban ahí, como diciendo: mi Dios derrotó a tu Dios. Esas en la historia se llaman las guerras cósmicas, no son las de Star Wars, no se emocionen. Y esa parte, por eso Dios, cuando empieza a ser un Dios con guerras cósmicas, es decir, de conquistar terrenos, tierras que él prometió a Abraham, se llamó Jehová de los ejércitos. No era el ejército de Jehová, era Jehová de los ejércitos. Entonces, de verdad, lean no sé qué capítulo es, pero del 18, 17, lo voy a subir al grupo después. Cuando Rahab, lo vamos a hacer más adelante, cuando Rahab ve que viene el pueblo de Israel a conquistar, le dice Rahab: el pueblo está atemorizado porque sabemos que esta tierra ya se las dio Jehová. Porque sabían la fama que tenía Dios. Porque había derrotado a todo Egipto con todo y Faraón y con todo. De hecho, les cuento, hace como 15 años descubrieron donde cruzó el pueblo de Egipto, el Mar Muerto, enterradas un sinfín de carrozas, escudos. Les voy a pasar las fotos, está increíble, y ya están conservadas por la historia. Pero bueno, el punto es que tenemos que entender: los nombres de Dios tienen la intención nada más de presentar un rasgo de Él, punto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová Nisi es mi estandarte. Jehová Jireh, Dios proveerá. Cada nombre tenía solamente la intención de decir, ¿por qué? Porque así eran los judíos. Es como hoy en día hablar de un padre proveedor, una madre proveedora, una madre cuidadora. Estamos hablando de Flor, estamos hablando de Lourdes, estamos hablando de Vanessa, pero ya no tenemos que decir su nombre. Sabemos de quién estamos hablando. Entonces, dice el 3, regresamos al 3, y Jehová estuvo con Josafat, conectivo de razón. ¿Por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales.
Interesante, ¿eh? Baales son dioses, dioses paganos, dioses que no existen, por supuesto, pero que las personas les llaman dioses. Pero me encanta porque dice, anduvo en los primeros caminos de David su padre. David no era su padre. Lo que pasa es que la tradición judía era así. Podría haber 4 o 5 generaciones arriba y le llamaban su padre todavía. Entonces él era como como y más para allá yo creo, ¿no? Pero lo interesante es que decía, anduvo en los primeros caminos, porque quienes conocemos la historia, David al final se hizo terrible. Entonces dice, así como anduvo David al principio cuando conoció a Dios, pues así anduvo Josafat. Dice, y anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Importante. ¿Las obras son importantes? Sí. Pero si esas obras te apartan de Dios, no. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Miren, esta parte la subrayé porque dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Creo, por mi experiencia, que conozco mucha gente, y partiendo de mí mismo como ejemplo negativo, a veces nos cuesta tanto andar en los caminos del Señor que andamos a regañadientes, que decimos, es que déjame decir esta mentira porque si no se me va esta venta. Y decía, él se animó en su corazón en los caminos de Dios. El día que nos pesa hacer la voluntad de Dios, cuidado porque viene un declive moral, viene un declive espiritual. Porque es decirle a Dios, es que yo lo hubiera hecho diferente. Es que lo que a ti se te ocurrió no era así. Mira, yo lo hubiera hecho, y empezamos a decirle a Dios cómo hacer las cosas, sin darnos cuenta que nosotros lo que queremos es el resultado inmediato como niños. Yo ahorita le puedo decir a mi hijo, a ver, Abraham, ¿qué quieres? ¿1,000,000 de pesos mañana? ¿O ir a ver Spider-Man ahorita? Porque lo que tengo seguro es lo de ahorita. Pero son 1,000,000 de pesos. No. Spider-Man ahorita. O bueno, una paleta ahorita o Spider-Man en 3 horas. La paleta ahorita. Porque así somos las personas. Y nosotros tenemos que aprender a agradarnos en la voluntad de Dios de tal manera que, perdón lo que voy a decir, pero que duela. Que duela, que le digamos al Señor, ¿de veras? ¿De veras? ¿De veras? Miren, y lo va a oír este audio porque él oye estos audios. Y me lo encontré, estamos con el presidente municipal el lunes. Y un amigo que me dijo, voy a presentar mi renuncia irrevocable. Y la presentó. Y le dije, no renuncies, espérate. Eso me lo dijo hace 3 meses. Entonces el lunes que lo veo, le digo, ¿qué haces aquí? No, pues me llamó el presidente. Okay. Le dije, qué curioso, le digo, yo te conozco hace años y la única referencia que mi cabeza llega cada vez que te veo fue que un día me preguntaste, oye Rubén, ¿y Jesucristo de verdad va a regresar por nosotros? Y le dije, y ya le compartí con la Biblia lo que dice la palabra de Dios. Pero qué terrible. O sea, le dije, ya se me salía el nombre, pero no. Le dije, ¿cómo me dices eso? Y le dije, me lo dices porque no lees la Biblia. Y por supuesto que Cristo va a regresar. Y lo más triste es que tú ya perdiste la esperanza de que Él va a regresar por nosotros. Entonces, de verdad,
si nosotros nos alegramos en las cosas de Dios, vamos a saber esperar los resultados en Él. ¿Por qué? Porque si Él lo planeó así, entonces Él sabrá cuándo. Y Él no miente. Dice el 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera de en medio de Judá. Acera era la reina de la diosa de la fertilidad, que era la esposa de Baal. Me encanta porque dice, se animó en los caminos de Jehová y entonces actuó. Es decir, porque dice la Biblia, no tendrás imágenes delante de mí. Entonces, ok, me alegro en ti, pero entonces hago lo que te gusta. Quito la idolatría. Y quitó la idolatría. Porque muchas veces, sí yo hago la voluntad de Dios, y me gusta la voluntad de Dios, pero no dejo de hacer lo que debo, lo malo. Ni quito los hábitos. Dice el 7, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, y aquí se pone buenísimo. Esta película ya la vi. No. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Benai, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Getaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonathan, hasta que encontramos un nombre fácil, ¿no? Adonais, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Versículo 7 acaba diciendo, enseñasen en las ciudades de Judá. Y el 9 empieza, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Fíjense, esta parte es increíble. La palabra enseñasen en hebreo, cuando dice, para que enseñasen en las ciudades, la última parte del versículo 7, para que enseñasen en las ciudades de Judá, la palabra en hebreo de enseñasen significa aguijonear. ¿Mandé? Aguijonear, poner tu aguijón. Pero en hebreo. En hebreo. Es decir, les explico, el español es 10 veces más rico que el inglés. El hebreo es 20 veces más rico que el español. Entonces, cada palabra tiene no 20 aplicaciones o 20 palabras que dicen lo mismo, pero más ricamente. Pero aquí en hebreo, la palabra que está usando de enseñar era, enseñen de una forma que estén como aguijón. Y dije, bueno, pero no, perdón, que no sean como aguijón, sino aguijoneando. Y me puse a investigar dos cosas. Una, ¿por qué las avispas aguijonean? Y solamente por dos razones. Porque se sienten atacadas o porque sienten en riesgo la colmena. Una abeja te puede dar vueltas, si no se siente amenazada, no te va a aguijonear. Pero hay un tema más atractivo. Cuando una abeja te aguijonea, se muere. ¿Por qué? Porque el aguijón, junto con todas las vértebras, está pegada al abdomen. Entonces, el aguijón entra, hace un gancho, y cuando se va, ¡pum!, todo su abdomen se destraba y muere instantáneamente. Me puse a pensar, ¿por qué Dios querría enseñar las cosas así? Bueno, pues simplemente por dos cosas. Porque si no les enseñaba la palabra de Dios al resto del pueblo, era la única causa por la que la idolatría iba a acabar minando a todo Israel. Y le estaba diciendo, de verdad, enseñen como diciendo, enseñen con toda su vida, o sea, aguijoneando, que quede clarita la idea de Dios, pero dos, porque está en peligro la colmena. Porque si no les enseñamos nosotros la verdad a ellos nos van a enseñar la mentira a nosotros. Porque si no les decimos cómo adorar, cómo Dios quiere que lo adoremos, ellos nos van a decir cómo adoran a sus dioses. Yo les decía la vez pasada, hace 2-3 clases, que gracias
y perdón la expresión, pero me baso en la Biblia porque lo voy a decir, gracias a que Dios permitió tantas matanzas de países y de ciudades idólatras, que Él decía, mátenlos en mi nombre, nosotros estamos ahorita leyendo la palabra de Dios, porque hubiera desaparecido la palabra de Dios. Porque el propósito de Satanás, que de repente se nos olvida que existe, es que no conozcamos la verdad. Porque vivir en la mentira es terrible. Entonces les dice, y les lleva a los levitas, que eran los encargados del tabernáculo, y a los sacerdotes, que eran los encargados de los sacrificios. O sea, ustedes enseñen a la gente cómo adorar a Dios. Punto. No les enseñen otra cosa. No me interesa nada más. Pero ¿cómo? Dice, con la ley. Y llevaban la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 9. Y enseñaban en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. O sea, no los mandó, vayan y digan lo que quieran. No, con el libro de Jehová, la ley de Jehová, enséñenlos. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Pero otra vez enseñando ahí es la palabra aguijoneando. Y cayó el pavor entonces, de Jehová sobre todos los reinos de la tierra, de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron en hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, la gente te lo reconoce. La gente dice, este cuate tiene paz en tiempos de tribulación. Esta mujer tiene gozo en tiempo de que debería estar llorando. Y la gente jamás va a entender el por qué vivimos en paz, el por qué tenemos gozo, el por qué hablamos de Dios cuando hay crisis, cuando viene la temporada baja, cuando no hay ventas, cuando no hay dinero. Y dice la Biblia en Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y de verdad yo conozco gente que todo el tiempo está acelerada, trabaje, y llamadas aquí, y su WhatsApp y todo. ¿Quién te está persiguiendo? Nadie. ¿Y ganas más? No. Yo te digo, ¿y cuándo te das un tiempo para Dios? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo? ¿Por qué no me alcanza el día? Y empiezas a ver el día de esta persona por respeto a ella. Dices, aquí podrías. Si no puedes estar quieto, dile al Señor, ¿sabes qué? Lo que haga hoy lo voy a hacer para gloria y honra tuya. Aquí, por ejemplo, tenemos el 90%, tenemos algo que ver con la discapacidad. Y tendríamos 1000 pretextos para decir, es que mi hijo es muy escandaloso, llora, me demanda todo el tiempo, mi esposo está en silla de ruedas, está bien enfadoso, muchas cosas. Y les voy a decir lo que lo dije en una clase hace poco. Una vez preguntaba un maestro de filosofía, un alumno de filosofía del primer semestre, decía, oye, ¿por qué Dios permite que haya asesinatos, pobreza, violaciones, tanta barbarie, si Dios es un Dios bueno y un Dios justo? Yo le decía, no, mira, la pregunta la estás haciendo mal. Es válida, pero la estás haciendo mal. Deberías hacer la pregunta, ¿por qué si Dios sabe lo que yo pensé ayer, lo que hice anoche, el cómo me comporté durante la semana, el cómo traté a mis hijos, el cómo le contesté a mi esposo, cómo tuve malos pensamientos, ¿por qué no me mató anoche? ¿Por qué sigo vivo? Esa es la pregunta. El día que dejemos de ver hacia afuera, en lugar de ver hacia adentro, las cosas empiezan a cambiar terrible. Los psicólogos hoy en día, y de verdad respeto mucho a los psicólogos, es gente bien preparada, pero siempre he reconocido que mientras sus principios no sean los bíblicos,
le van a acabar diciendo a la gente, por más que tengas 20 años, 30 años, el problema no eres tú, el problema es que de chiquito te violaron, de chiquito te golpearon, de chiquito tu papá era un borracho, tu mamá era una prostituta, y pues por eso eres lo que eres. Tú no eres responsable. Si tu madre no hubiera sido como es, o tu padre no hubiera sido como es, no serías así. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, sí eres responsable. Sí eres responsable. Porque yo estaba en tu pensamiento. Tú sabías perfectamente que la conciencia te decía, no lo hagas, y lo hacías. Y la psicología hoy en día lo único que hace es darte las herramientas para decir, no te preocupes. No te preocupes. Si te han tocado otros padres, y la Biblia te dice, no. Dice el salmista, en pecado me concebiste. El pecado está en el corazón del hombre, y eso es bien importante que la gente entienda. Hay muchas corrientes filosóficas y teológicas equivocadas que dicen que el hombre es pecador dice, el hombre es pecador no, dice que el hombre es pecador porque comete pecados, y no es cierto. El hombre comete pecados porque es pecador. Y entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Delante de mí eres responsable. Dice la Biblia en Apocalipsis que Él sacará nuestra conciencia y la pondrá delante de nosotros. Dice, y es la que te va a acusar. Alégale a ella, dice. Ella es la que te va a decir, yo la verdad sí sabía que no tenía que haberlo hecho, pero es que, y dice Dios, no habrá excusa. Romanos es tremendo, dice Romanos del 1:26 en adelante, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, de verdad es una bendición estar en los caminos de Dios, pero no de manera religiosa, sino de manera transparente, donde es Raúl y Dios. El Raúl que está aquí va a estar 1 hora, la Lourdes va a estar aquí 1 hora, Sergio 1 hora, Rubén, yo vivo aquí, bueno, pero el Raúl que se va, y la Flor que se va, y la Lourdes que se va, y don Eliseo que se va, está transparente delante de Dios. Y ese Dios que voltea y dice, es nuestro tema. Pero es que doy ofrenda, doy apoyo, de nada servirá. Cuidado cuando nuestra motivación no sea agradar a Dios. Agradar a Dios es tan sencillo como decirle, hágase tu voluntad y no la mía. Versículo 13. Josafat tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres, lo leo, no dice Josafat, pero es tácito, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnás, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe de Johanan, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová. ¿Quién de hoy se va a ofrecer voluntariamente a Dios, no? No levanten la mano. Cada quien. Voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, o sea, la tribu, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey. Sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en Judá. ¿Por qué es importante que la Biblia nos diga su fuerza militar? Por el error que va a cometer adelante Josafat. Capítulo 18:1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes. Aquí es una pausa. La Biblia es el único libro que nos demuestra que
el hombre no desciende del animal. Dios creó los animales únicamente para preservación del planeta y para que el hombre se alimente. El mundo sin abejas sería una locura, sin cucarachas, todo animal cumple su propósito. Hay animales parásitos y demás. Todas las que es debatible lo que voy a decir, muy debatible, pero es real. Las personas que defienden a los animales, a los perros, a los gatos, a través de asociaciones y demás, que es muy válido, que es muy respetable, tienen un gen, estoy haciendo simbólicamente, muy apegado a la evolución. Tienen una identidad evolucionista, donde creen que descendemos del mono. Cuando entiendes que el animal fue creado con un propósito diferente al del hombre, porque Cristo no murió por los animales, Cristo murió por las personas, vas a entender que un animal tiene un propósito. Cuidémoslos, protejámoslo, pero no son hermanos nuestros. Ustedes cuando han ido por la carretera y han visto un altar de conejos ahí adorando al conejo o a las vacas, no. El único ser con capacidad de reconocer que hay un Dios supremo, un ser supremo, es el hombre. Y es porque los animales no tienen espíritu, tienen alma. Los hombres, las personas, tienen cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es ese que tiene el vínculo con Dios. Cuando dice en Génesis 1 que Dios sopló aliento de vida en el hombre, fue para eso. Pero los animales solamente tienen cuerpo y alma. Ellos no tienen conciencia de que existe Dios. Ellos no razonan. O sea, ellos no le dan suerte a la comida de animal y dicen, es que esas proteínas son bajas, creo que van a adelgazarme. No, ellos no razonan. Ellos, pum, se lo tragan. El hombre sí. El hombre dice, de entrada veo la fecha de caducidad, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre los animales y los seres humanos. Por eso ofrecían sacrificio, porque Dios los usó como una figura de lo que iba a ser Jesucristo más adelante. Por lo que acá mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot a Galad. Le persuadió. Grave error. Lo invita a una guerra que no era de él. Y dijo acá, como ya había un parentesco, era suegro, y dijo acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. ¿Quién lo invitó, no? Versículo 4, además dijo Josafat al rey de Israel, ojo, esto es hermoso, versículo 4, segunda de Crónicas 18:4. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Te lo ruego. O sea, Josafat era piadoso, entonces dice, bueno, vamos a la guerra, pero vamos a preguntar a Dios. Vamos a preguntar. Pero resulta que este amigo no era nada piadoso, Acab, y vean, si se identifican con lo que vamos a leer ahorita, va a ser mera coincidencia, No estoy hablando de ustedes ni de mí, pura coincidencia, dice la Biblia. Versículo 5, entonces el rey de Israel, no Josafat, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Le hago un paréntesis. En ese entonces la Biblia hablaba de que Dios hablaba a través de los profetas. ¿Cómo era la Biblia? ¿Cómo lo demuestra? Venía el Espíritu de Dios sobre ellos y les decía lo que tenían que hacer. Pero en Deuteronomio decía, si viene un profeta y les dice algo y no se cumple, el tal es falso, mátenlo y apedréenlo.
Bueno, pues este amigo le llamó a 400. Imagino, ser un 800 profeta, ¿no? Dice, repetimos, entonces el rey de Israel, pero vamos al 4 otra vez, por favor. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, rápido. Ellos le contestaron. No esperaron la palabra de Dios. Ellos le contestaron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat, pero me encanta, el pero es un conectivo de contraste, pero Josafat dijo, esto no me huele bien. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová? Para que por medio de él preguntemos. O sea, dijo, estos 400 no me gustaron para nada. Habrá uno. Pero vean lo que dice, ¿habrá un profeta de Jehová? El rey de Israel respondió, repito, es pura coincidencia, si no se sientan aludidos, ni yo tampoco. El rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay aquí un nombre por el cual podamos preguntar a Jehová? Mas yo le aborrezco, dice. Es lo que le está contestando. Dice, aún hay aquí un nombre, uno nomás, por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosas buenas, cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Ese no hable me encanta porque en hebreo el hable le está diciendo, no te sostengas en lo que estás diciendo. O sea, no le está diciendo, no, cállate. Le está diciendo, no vuelvas a decir lo que acabas de decir. No lo vuelvas a decir. ¿Por qué? Porque estaba hablando en contra de un profeta de Dios. Entonces, el rey de Israel, versículo 8, llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaán, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Ese era uno de los 400. De esta manera profetizaban también estos los profetas, diciendo, sube contra Ramot a Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, el profeta, ese profeta de Jehová, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anunciando al rey cosas buenas. Yo pues te ruego, otro que rogaba, uno ruega a Dios y otro ruega a otro. Te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. No seas malito, dile lo que quiere escuchar. Eres tú solito, ellos son 400. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, mi hijo, si fuera yo le hubiera dicho, mi hijo, no sé. Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Muy parecido, ¿no? Muy parecido. Pero espérense tantito. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces
él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su... Hijo, esto está bien fuerte. Vamos a hacer una pausa ahí tantito, porque se pone heavy. ¿Qué está pasando? 400 personas, 400 personas, profetas falsos, le decían a él lo que quería hacer. Bueno, ¿cuántas veces nosotros no buscamos quien nos diga lo que queremos oír? Es naturaleza del corazón. No le voy a decir a un fumador: ¿verdad que está mal que deje de fumar? Pásame un cigarro. A un mentiroso: ¿verdad que no es malo decir mentira? No, pues ¿por qué? Al ladrón: ¿verdad que no es malo robar? No, pues no tiene nada malo. Y así somos. El hombre y el corazón es terrible. Tarde que temprano, Dios nos dice: tienes que confrontarte con la verdad. Y resulta que el rey voltea y le dice: es que este hombre siempre me profetiza lo malo. No era lo malo. Le estaba diciendo lo que Dios quería que hiciera. Pero a él no le convenía. No me conviene, gracias. Y entonces Dios entra en escena, y entra de una forma que se los digo de todo corazón, que no nos suceda nunca. Versículo 16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te había yo dicho que éste me profetiza bien, que no me profetizaría bien, sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. ¿De quién habla? De los ángeles y de los demonios. Ángeles y demonios. Cuando tengan preguntas pueden preguntar, ahorita voy para allá. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él le dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo. ¿Qué fue lo que está haciendo ahorita el profeta? Empató lo que dijeron los 400 profetas con algo que había acontecido en el cielo. Lo que hizo el profeta fue retrospectivo. Los profetas oyeron, los profetas dijeron lo que Dios había permitido que sucediera, que mintieran. Lo peor que le puede pasar a los hijos de Dios es que Dios sepa que no vamos a entender y que diga: yo conozco tu corazón, y por más que te diga que no lo hagas, lo vas a hacer, porque Dios no es un Dios de pasado, es un Dios del hoy. Para Dios no hay tiempo, Él es presente, pasado y futuro. Y cuando Dios determina que tú no vas a aceptarle, que tú no vas a obedecerlo, Dios dice: no más. No más. Porque Dios es tardo para la ira, Dios es misericordioso, pero Dios en su preconocimiento de todas las cosas jamás va a ir en contra de algo que nos dio, que se llama libre albedrío. Jamás. Y escuchen esto: cuando Adán peca, porque el que pecó fue Adán, no fue Eva, toda la vida les han mentido, fue Adán, porque Dios no le dijo a Adán que no comiera,
perdón, Dios no le dijo a Eva, le dijo a Adán, que Eva se la dio, ahí sí chafeó. Pero Dios, cuando le da la libertad al hombre, prefirió mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados que haber limitado al hombre para que no usara su libre albedrío. Porque entonces seríamos títeres. Yo siempre digo a la gente, la Biblia dice, no matarás en los mandamientos, no mentirás. ¿Por qué dice no mentirás? Porque mentimos, porque podemos mentir, punto. Si no diría, no tienes la capacidad de mentir, Flor, te quito esa capacidad intrínseca y no lo puedes hacer. Así como el hombre no tiene útero y no puede ser madre, y yo por más que quiero ser, no puedo ser madre. O sea, Dios no me dio esa capacidad. Bueno, Dios cuando le da libre albedrío al hombre, no se lo dio temporalmente, se lo dio para siempre. De ese vamos a entregar cuentas. Entonces, cuando Dios conoce que en tu libre albedrío definitivamente no lo vas a aceptar, lo vas a rechazar de una u otra manera, Dios dice, no más. Para cerrar esta parte, sí me gustaría que fuéramos a Romanos, porque para mí es bien importante dejar bien en claro esta parte. Romanos capítulo 1, y ahorita regresamos aquí rápido. Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando oigan la palabra evangelio, no se asusten, La palabra evangelio significa mensaje. Romanos 1:6. Sí. Si están en el Nuevo Testamento es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. El número grande es el capítulo, el número chico es el versículo. No, bueno, ya lo aguantas. Ahorita. Ok, ¿ya estamos ahí? Romanos 1. Vamos a hablar, Pablo le escribe a los romanos que tenían colonizado pues todo lo que era aquella área. Entonces, su audiencia eran gente que no era judía, sino que eran gentiles, ¿no? Dice el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese es el propósito del Evangelio. Romanos 1:16. El propósito del Evangelio dice que es poder, no nuestro, de Dios. ¿Para qué? Con un propósito, para salvación a todo aquel que se porta bien. No, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué dice que la justicia de Dios se revela? Porque Dios nos ve justos a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Cristo al morir por nuestros pecados, porque Él no pecó, dice la Biblia que su justicia nos es puesta a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Por eso cuando Cristo muere en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la muerte de Jesucristo es en lugar nuestro. Entonces Dios nos ve justos, pero porque la justicia de Cristo nos es dada, no por nuestra justicia. Porque dice la Biblia que el justo, que dice que la paga del pecado es muerte. Yo podría morir por mis pecados, sin duda, pero hasta ahí. Pero si me quedo corto,
no sé qué vaya a pasar con mi vida. Bueno, sí sé, al infierno. Pero la Biblia dice que Cristo, a todo aquel que cree, lo salva. Entonces, la justicia de Dios, Dios nos ve justos porque Cristo murió por nosotros, no por nuestros méritos. Versículo 18. Y aquí es bien importante, porque es importante que entiendan esta parte, a dónde va, el cómo Dios conoce, y de ahí las cosas empiezan a dar tranquilidad de que Dios es un Dios soberano. Dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios se enoja, sí. Quien diga lo contrario, aquí dice la Biblia que sí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuchen esto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. No, que a mí Flor me hablaba de Cristo y que esto y que el otro, y no, a ellos se los manifestó Dios. No, que a mí mi esposa me hablaba de... No, a ellos se lo manifestó Dios. El único, si yo, Flor, Raúl, todos, cualquiera de nosotros hablamos de Dios, es por la única intención de que Dios a nuestro espíritu nos reveló que existía. 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Esa parte que quede clara, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El diseño de la creación, cuando nosotros vemos el cielo, la luna, las flores, nos habla de un ser creador inteligente. No es posible que tengamos 5 dedos y no 6. No es posible que tengamos 2 pies y 3 en lugar de 3. El diseño es perfecto. Las flores, como cada cuestión de la naturaleza cumple su propósito, como la lluvia, como el sol. O sea, hay una inteligencia perfecta. ¿Cómo es que el sol, si estuviera un poquito más pegado a la Tierra, no habría vida? Cómo los planetas giran alrededor. Les cuento 2 anécdotas. Una vez hicieron un maestro les dejó, maestro ateo les dijo que hicieran el sistema solar a unos alumnos, y con su tecnología lo hicieron en su cuarto y hacían que por Wi-Fi se moviera el sol, la luna, todo así padrísimo. Y invitan al maestro ateo a ver, porque era todo un salón así grande, y decían, oye, esto está increíble, y mira que el sol calienta y esto y gira y wow, y las 24 horas, y les quedó increíble. Dice, ¿nos quedó? Nosotros no lo hicimos. ¿Cómo que no lo hicieron ustedes? ¿De verdad? ¿Se hizo solito? Claro que no se hizo solito. ¿De verdad? No les puedo creer. Bueno, dice, ¿por qué sí puede creer que esta maqueta no se pudo hacer sola, pero sí cree que el original se hizo solo? Así de irracionales somos. Así de ciegos somos. Entonces yo siempre le digo a los ateos, mis amigos ateos, no, la verdad no tengo amigos ateos, que se ocupa más fe para ser ateo que para creer en Dios. Mucha más fe. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ojo, vean el juicio de Dios, dice, pues habiendo conocido, o sea, aquí nada de excusas. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fácil, sencillo. Cuando nosotros no reconocemos a Dios, dice la palabra de Dios aquí clarito, que nos hacemos, dice que nuestro razonamiento se envanece y nuestro corazón se hace necio. Y cuando nosotros de verdad no le damos la gloria a Dios, entonces yo siempre le he dicho aquí al grupo, yo gano 10 pesos diarios, por así decirlo. Yo no oro por 10 pesos, yo oro por del 11 para arriba, porque los 10 me los gano con mi trabajo.
Y se me olvida, dice la isla, oh necio, que podrías caer enfermo, ¿y cómo trabajarías? Entonces, desde el cero tenemos que darle la gloria a Dios. Señor, gracias porque tengo un trabajo, gracias porque tengo salud, gracias porque pueden confiar en mí para este puesto. Sea glorificado tu nombre. Entonces, cuidado cuando creamos que somos dueños de la verdad y de la realidad fuera de la Biblia. Se lo dice alguien que un día se levantó caminando y hace 24 años no camina más. Porque para mí caminar era lo más natural. Y un día me dijo Dios, no más, ¿no? Entonces, las cosas sí suceden. 22. Profesando ser sabios, ese es un problema, se hicieron necios. Para Dios, la sabiduría del mundo es necedad. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. Te voy a preguntar a ti, Raúl, porque eres de los nuevos. ¿Qué entregas, Raúl? ¿Qué es lo que entregamos las personas? ¿Qué entregas? Oye, te habla Flor. Oye, en tu casa dejé mi celular. ¿Qué haces? ¿Celo? ¿Entregas? Es decir, ¿qué entregamos? Lo que no es nuestro. No, lo que no es nuestro. ¿Y qué dice Dios? Dios los entregó a la inmundicia. No eran míos. No eran míos. ¿Qué entregamos? Lo que no es nuestro. No dice que Dios los avienta. No dice que Dios los resiste. No dice que Dios los... No. Dios los entrega. Tú entregas lo que no es tuyo. Dice Dios, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La palabra cambiaron aquí en griego era la que se usaba en aquel entonces cuando llegabas al banco con oro y te lo entregaban por despensas. Era un trueque. Entonces era ese cambiar lo tuyo por algo que consideras del mismo valor o que por lo menos cubre el valor de lo que estás entregando. Entonces decía, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, era tan valiosa para ellos la mentira en contraste con la verdad de Dios. Era el mismo peso. Es decir, no fueron engañados. Dijeron, no, yo pago por no tener la verdad. Y lo hicieron. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Perdón, no quiero ofender a nadie. Todas las religiones hacen eso. Honran a las criaturas y no al Creador. El cual, o sea, el Creador, es bendito por los siglos de los siglos. Por esto, otra vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, y sigue condenando, pero ve el 28, bueno, mejor lo leemos corrido, perdón, 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no dice que lo ignoraron, no dice que es que no se enteraron, no. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Regresamos a Crónicas y esa es la escena donde Dios sabe que no se van a arrepentir y que el rey quiere oír lo que él quiere, y los profetas, falsos profetas, son utilizados. Segunda de Crónicas 18:22, y con esto cerramos. Entonces Sedequías, hijo de Kenanan, se le acercó y golpeó a mi... perdón, un poquito para que no se nos olvide. El 21, perdón.
Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Ojo, aquí nos muestra la Biblia. Por supuesto que Dios en su santidad jamás va a pecar, ni va a provocar que sus hijos pequen, ni que nadie peque. Pero los demonios no hacen nada si Dios no se los permite. Mentira, que es una lucha, perdón, pero por eso soy anti-yoga, no creo en la yoga, porque es el yin y el yang. Hablan de que Dios y Satanás tienen la misma fuerza, hablan de equilibrio. Por si no lo sabías, Flor, todas las posiciones de yoga son tributos a los dioses, a Buda, son figuras alusivas que son para adoración de Buda. Si no has leído sobre eso, léelo. Cuidado con Buda, cuidado con la yoga. Es delante de Dios, es burlarse de Dios la yoga, porque cada pose que haces fue inventada para adorar al Dios Buda. Entonces, no me diga la gente, es que lo hago por deporte. No, porque por deporte también puedo violar, puedo robar y puedo mentir. Y lo que más aborrece a Dios es todo lo que hagan para otros dioses. Y tus poses son poses que son hechas para Buda. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y lo dice quien ha estudiado yoga. 21. Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla, el profeta. Le pegó en la boca a un profeta de Dios. ¿Qué haces tú cuando no quieres saber de Dios? Abofeteas la Biblia y la cierras. No la leo, no tengo nada, no tengo tiempo, no tiene que decirme. No calles tú a la Biblia también así. Y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para que hablara de ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Versículo 27. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Los animo, los reto en el nombre del Señor a que se comprometan a hablar palabra de Dios, carguen las consecuencias, pero sobre todo que vean que Dios a ustedes no les va a fallar. Ustedes hablan palabra de Dios, Dios los bendice. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por la claridad de tu palabra. De verdad, guárdanos de nuestro corazón. Dice tu palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por favor, aléjanos de aquellos que nos dicen lo que queremos oír. Aléjanos de esa tibieza que tenemos de corazón a veces y nos rendimos a todo lo que nos llena de gozo, alegría. Pero por favor, jamás nos vayas a entregar, Señor, porque tuyos somos. Tuyos somos y por favor, que nada nos aparte de ti. Gracias por la muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias por la vida eterna. Gracias porque eres santo, puro, pero sobre todo eres misericordioso y paciente. Permítanos honrar tu palabra siempre, permítanos obedecerte y cuando te fallemos, danos ese corazón de fortaleza para regresar a ti, arrepentidos y humillados por haberte ofendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.